Hola chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes, estamos nosotros por aquí empezando otro video más y esta vez chicos estábamos viendo que ya está aquí el intercambio de las cabezas legendarias. Prácticamente que ya la fecha que tenemos por acá nos está diciendo que es justamente el 10 de enero. Pero como ya ustedes sabrán, el 10 de enero no es que vaya a caer este evento por aquí. El 10 de enero seguramente es la prueba en reinos aleatorios. Recordemos que Rise of Kingdom hace estas pruebas de eventos en los reinos siempre en el 1002, ¿ok? El 1002 siempre ha sido un reino para probar antes los eventos nuevos que van a salir. Entonces, bueno, si ustedes quieren probar, ver antes en el 1002, siempre van probando. Aunque puede ser que no sea así. Puede ser que Rise of Kingdom elija 5 reinos al azar de cualquiera de todos y meta evento de una vez para probar los primeros en estos reinos, ¿ok? Que sería espectacular lo que estaríamos teniendo por aquí. Dice enero 10, pero como les digo, este enero 10 puede ser para los reinos donde Rise of Kingdom va a estar enviando estos eventos, ¿ok? Puede ser más adelante, una semana después puede ser, ¿ok? Pero la actualización llega el 7 de enero. O sea que el 7 de enero llega la descarga, descargamos, entramos, vemos lo nuevo. Pero el evento va llegando el 10 a los reinos y mucho más adelante para todo el mundo. Ahora la pregunta en este momento es, ¿cómo va a ser el cambio? Porque aquí estábamos viendo unos tickets, ¿no? Recordemos que cada vez que compramos una oferta en este punto, la primera vale 5, la segunda 10, la segunda 20, la segunda 50, la segunda 100 y ahí bueno, ahí podemos comprar cofres dorados los que podamos, ¿no? Ahora, nos están diciendo que van a hacer tickets y vamos a tener dos posibilidades de cambiar comandantes, ¿ok? Vamos a tener dos intercambios de comandantes, ¿ok? Pero prácticamente que en este punto, sí, en este punto vamos a tener una con intercambio con gemas y una con intercambio con tickets. Parece que el intercambio con gemas van a ser 12.000 gemitas nada más, ¿ok? 12.000 gemas nada más. Y el segundo va a ser un precio que pues mucha gente especula que vaya a ser de $185 o de $50, ¿ok? O de $50. Muchos dicen que es de $50, otros de $185. Porque, bueno, muchos suponen que esto va a ir subiendo de 5, 10, 20, 30, 20, 50, 100. Y otros dicen que puede ser de 5 en 5, ¿no? $5, $5, $5 para un total de 50k. Perdón, un gasto de $50, ¿ok? La segunda opción. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta por aquí. Porque, fíjense, legendario SWAT ticket, por aquí podemos comprar. Ah, mira, también podemos comprar un ticket por acá. Entonces también con gemas. Guardemos todas las gemas, chicos. Bueno, ustedes que a lo mejor no han recolectado muchas gemas, que tengan un comandante a full ahí. Más que gemas, porque justamente estamos en el más que gemas. Hay que tener mucho cuidado con el más que gemas, bro. Si no tenemos las posibilidades, de, wow, yo en este momento no sé si guardarme, porque yo no sé si vayamos a necesitar gemas a full aquí. Porque esos intercambios de comandante, aunque bueno, yo lo que tengo ahorita, mis planes ahorita no son para gastar mis gemas en comandantes, sino en materiales. Entonces, pues en estos momentos nosotros podríamos estar teniendo un intercambio de gemas por comandantes aquí a full. Entonces la verdad es que eso me parece muy interesante, bro, ¿no? O sea, tenemos aquí en el Facebook, tenemos una situación muy importante también, donde han hablado los compañeros. Puedes, mira, ahí está el vietnamita. Puedes usar artículo de descanso de habilidades para hacer 5551 y ahorrar puntos en la vista de comandantes. Comandantes de intercambio, queda un punto para actualizar en la vista de habilidades de comandante. Punto de intercambio más barato, swap. 2 swap con 120 es suficiente. Que tengas un buen fin de semana. Mira, el compañero está como que más informado por aquí, ¿ok? Y chicos, en este punto dice ver traducción. ¿Por qué no veo esto todavía? Dice. Ver, no es así. Un intercambio 12k de gemas y 2 piezas son 24.000 gemas. Bueno, hay muchas dudas ahorita. Cómo va a ser las situaciones por aquí. Ok, pues sí, hay muchas dudas. Los compañeros pues no están tan seguros de cómo va a ser. Pero wow, estamos viendo comentarios de todo tipo. Cómo va a ser, qué es lo que tenemos. Mira, $5 dice por aquí.
Por aquí también tenemos una de que el que no lo vio venir es ilusionado. Me sorprende que no cueste más gema. Ser honesto, ojalá el juego estuviera localizado para que las personas que usan diferentes monedas tengan precio de paquetes más accesibles. El segundo intercambio no me saldrá tan barato. El segundo intercambio, por supuesto, parece que va a costar un billetal por aquí, ¿ok? Parece que va a costar un billetito y bueno, Rise of Kingdom también tiene que ganar, ¿no? A ver qué es lo que dice por aquí. Dice, paquete máximo $50 en lugar de 200, ¿no? En lugar de 200, porque hay muchos que dijeron, no, va a costar 185 o 200 o va a costar $50. Entonces, paquete máximo de $50. Paquete máximo dice $50 en lugar de 200, ¿no? Es un cuarto del costo que podría haber sido y todavía hay opción free to play aquí. Creo que en cuanto a Lilith va. Este es el mejor ofertón que vemos para toda la comunidad. Sin mencionar que si eres free to play, este sería el único momento para gastar, ¿ok? Sin mencionar que si eres free to play, este comentario está muy bueno, ¿ok? Creo que en cuanto a Lilith, sí. Valor loco por $50, incluso sin una compra única, ¿ok? Sin una compra única. Paquete de $50, obtén cambio gratis, 12.000 gemas por segundo. Vaya que esto está sumamente interesante, ¿ok? Sumamente interesante por aquí. En realidad no creo que el segundo no signifique mucho con los jefes. Absolutamente tienen suficientes comandantes. Muchas, a ver, sí. Un libre o intercambio una vez que un pay to win intercambiado 2 veces proporcionalmente. Al menos free to play pueden intercambiar solo una vez. Si juego no es free to play. Hermano, este evento fue originalmente para que la nueva ballena compitiera su nivel contra las cuentas de temporada de conquista. Pero tienes que agradecer y bendecir de que podemos hacer este intercambio gratis. No seas codicioso, dice por aquí. Era sentido común. El GFC llevará todo de su trabajador. Vale, deja de llorar, dice por aquí. Huele a pobreza aquí. Vale, hay muchos compañeros por aquí que prácticamente están viendo lo de las ofertas espectacular, bro. Esto está sumamente top, ¿ok? Esto está sumamente increíble. El intercambio de comandantes que estamos teniendo por aquí, ¿ok? Fíjense, aquí están intercambiando. Están intercambiando un Sith, que es lo que voy a hacer yo, por un Herman. Pero no voy a usar a Herman, sino voy a agarrar a un Ragnar. Si se puede cambiar por el nuevo comandante que va a salir, que es el comandante Arturo, pues se intercambia por el comandante Arturo. O se intercambia por un Huokobin, ¿ok? Una segunda opción. Ya que, pues, aunque Nevsky, Juana, Huokobin estén a la misma altura, ¿ok? Ahí el intercambio no es que sería lo más épico, lo más top. Pero bueno, es un cambiecito que tenemos por ahí de que, bueno, no podríamos estar a full, ¿no? No podríamos estar tristemente pues cambiando por un comandante que no sea tan bueno o bueno, que no sea tan espectacular, ¿no? Entonces, sí, chicos, la verdad es que está muy bien lo que estamos teniendo por acá. El intercambio de comandantes ya está el intercambio ya está muy cerca y va a costar 12.000 gemas, 12.000 gemas la primera y $50 la segunda, ¿ok? Vamos a tener dos opciones para intercambiar comandantes. Cabe recalcar que esta puede ser la única oportunidad que Rise of Kingdom vaya a hacer esto, bro. Va a ser la única, sí, se podría decir, la única vez que Rise of Kingdom podrá dejar intercambiar por aquí, ¿ok? Entonces, chicos, yo espero que ustedes aprovechen, guarden aunque sea, mira, 62.000 gemas por si acaso, una con 50.000 gemas, otra con 12.000 gemas por ahí por si acaso. Aunque el primero va a costar 12.000, el segundo va a costar $50. Bueno, como lo dijo ahí en el anuncio en Facebook, hasta para un free to play en $50 está chévere, ¿ok? Porque si nos ponemos a pensar, no, es que está muy... reunir para mejorar un comandante legendario totalmente maxeado, si costaran a 2.000 cada cabeza, pues fuera un total de 1.400.000 gemas, que es bastante, ¿ok? Y si fuera a 1.000 gemas, fueran a 700.000 gemas,
todas las cabezas, maxear un comandante. Entonces es de muchísimo. Y que te lo den a 12.000 gemas. Y la segunda que te la den a $50, la verdad es que es un precio aprovechable. La verdad es que es un precio amigable con todos los jugadores, sobre todo con los free to play, bro, que muchos no podemos gastar mucho dinero, ¿ok? La verdad es que está espectacular, impresionante lo que estamos teniendo en este punto, ¿ok? Que Rise of Kingdom tenga estas opciones para que nosotros logremos conseguir comandantes nuevos tan rápido, tan impresionante como lo estamos teniendo aquí. Es muy muy épico, ¿ok? Chicos, espero que ustedes puedan estar también aprovechando esto, porque esto no todo el tiempo se logra, no todo el tiempo se hace. Aprovechemos la única vez que podamos cambiar estos comandantes, ya que después a lo mejor vamos a estar, cuando pase el evento, fíjense cuánto dura el evento. El 27, 12, 27. ¿Cómo? 12, 27, 1, 3. Vale, esto era entonces para... Pero fíjense lo que tenemos aquí. Esto era para enero. O mejor dicho, para diciembre. El 27 de diciembre hasta el 3 de enero. O sea, no nos fijemos en la fecha, porque esto seguramente es una imagen antigua. Fijémonos de cuánto va a durar el evento. El evento va a durar 7 días. Va a durar una semana, ¿ok? Va a durar una semana el evento. Así que tenemos que estar preparados aquí, chicos, para cuando llegue el evento darle con todo, ¿ok? Hay que estar preparados. Hay que estar preparados a full por acá. Así que, chicos, no queda otra que esperar aquí hasta que salgan, pues, el intercambio con 12k de gemas y $50 para el ticketcito, que muchos dicen que va a ser $185. Vamos a ver qué tal. Ojalá que no sea así. Si es $185 es muy caro. Muy caro. Pero se puede aprovechar igualmente. Ahora, los que pueden, ¿no? Los que tienen esa facilidad. Los que no pueden, bueno, no hay problema. Ahora, si son $50, está mucho más accesible, bro. Está mucho más ventajoso y está mucho más aprovechable. $50, la verdad, ¿ok? Y bueno, chicos, a cambiar comandantes con todo ahí, ¿eh? A cambiar comandantes con todo. Yo la verdad que estoy emocionado porque ya vamos a tener un comandante aquí para darle, pero a full, bro, ¿ok? Entonces, nos vemos más adelante, chicos. Aprovechen, chicos, aprovechen, ¿ok? Nos vemos.